Buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar la clase número 9, Psicopatología del Aspecto. Sean bienvenidos otra vez a este curso de psicopatología. Espero que hayan estado siguiendo el hilo de las clases. Poco a poco les vamos a ir desarrollando los contenidos. El día de hoy vamos a ver el primer contenido que ya tiene que ver directamente con evaluar ciertos aspectos psicopatológicos del paciente. Entonces comenzamos con esta clase y espero que hayan estado leyendo las lecturas complementarias también. Bueno, para que tengan claro lo que vamos a desarrollar el día de hoy, los objetivos de esta clase son los siguientes. En primer lugar, conocer el aspecto de un paciente como un elemento importante del análisis de su psicopatología. Tratar de identificar la coherencia entre el aspecto y la psicopatología y identificar diferentes ejemplos del aspecto en psicopatología y analizar ejemplos de alteraciones del aspecto. A manera de introducción, para que entendamos qué es el aspecto nos muestra las características externas de un individuo, pero a su vez nos permite, de acuerdo a ellas, identificar una relación con sus características de personalidad o una enfermedad psiquiátrica. Aquí empezamos la evaluación y por supuesto el aspecto lo vamos a evaluar en todo momento. Que incluye la evaluación o la descripción del aspecto, lo que llamamos la apariencia general. La apariencia general, vamos a hacer relación o descripción del sexo, la edad, el biotipo corporal, estado nutricional, estado de salud, vestuario e higiene corporal. Nuevamente, este apartado del examen mental, les mencionaba yo, es un apartado que también nosotros debemos utilizar en la historia clínica general en medicina. Eh, Antes del examen físico va la apariencia general, solo que en el caso de la psiquiatría vamos a tratar de correlacionar ciertos aspectos de la apariencia general y del aspecto para poder ir encontrando ya ciertas pautas del diagnóstico o ciertas pautas de conducta que pueden ser importantes para el tratamiento del paciente. Por ejemplo, vamos a empezar cuando hablamos del sexo, pues el sexo de nacimiento sabemos que puede ser masculino o femenino, sin embargo, fenotípicamente un paciente, aunque su sexo biológico sea masculino, probablemente en su fenotipo lo veamos como femenino. En esta parte es como bastante, digamos, complejo o bastante delicado el uso de las palabras. Por ejemplo, háganse la idea y no crean que eso es extraño, sino es algo de todos los días en la especialidad que recibimos en la consulta una paciente trans. Su sexo de nacimiento puede ser el masculino, bueno, en este caso el sexo sería hombre, pero su fenotipo o su género es femenino. Entonces, la forma en que lo vamos a describir en el aspecto podría ser algo como esto: paciente de sexo masculino con expresión de género o fenotípicamente femenino y algo por el estilo. También puede suceder en la vía contraria, como les digo, es algo bastante frecuente en la especialidad de psiquiatría, paciente biológicamente femenina, pero con expresión de género masculino. Hoy en día también eso se vuelve un poco más complicado y aquí entran la parte, digamos, política de la especialidad, donde a veces otros elementos que son, como les digo, más de sociedad y política empiezan a hacer presión como para que nosotros cambiemos la forma en que describimos las situaciones en psiquiatría y pues se empiezan a usar esos términos que ya los habrán escuchado como el género fluido, el género binario o no binario. El objetivo de la clase no es ahondar en estos aspectos, sin embargo, sepan lo que en esta especialidad nosotros tratamos de respetar mucho a nuestros pacientes, de manera que si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con un transexual de hombre a mujer, vea que en siglas en inglés eso es HTM, o sea, de hombre hacia mujer, perdón, es MTF, que es eh, female to male. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las preferencias del paciente y preguntarle cómo prefiere que sea llamado, cómo prefiere que me refiera a usted. Sin embargo, en la descripción psicopatológica, para eso nosotros tenemos
perfectamente bien la aclaración en el uso de las palabras y poder decir paciente de apariencia masculina, sin embargo, de sexo biológico femenino. Cualquiera de estas fórmulas es adecuada, ¿verdad? De hecho, es de lo que, donde más se tiene que aprender a describir esto, porque es fácil decirlo cuando la expresión de género, por ejemplo, masculino, es igual al sexo biológico masculino, ¿verdad? Pero cuando tenemos estas variaciones de la expresión de género, de la identidad, pues es donde más tenemos que ponerle atención a describir. Entonces, es algo que perfectamente se puede hacer y pues la recomendación siempre tratarlo de hacer con respeto, respeto también hacia nuestros pacientes y sus preferencias. Luego tenemos la edad. En este acápite no es que vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo llegara a esos pacientes van a poner 29 años de edad. Claro que no. Lo que trata de evaluar esta parte es la edad cronológica y la coherencia que tiene la edad cronológica con la edad aparente. Les pongo otra vez el ejemplo. No se expresa exactamente en un número, sino que se expresa en función de décadas de la vida. Por ejemplo, un paciente que está entre los 0 años y 1 año de edad está en la primera década de la vida. Entre los 10 años y los 19 años está en la segunda década de la vida. Entre los 20 años y los 29 es la tercera década de la vida. Y entre los 30 y los 39 la cuarta década de la vida. Y así sucesivamente. Creo que me van entendiendo. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo llegara a su consulta, yo les digo que tengo 29 años, y entonces ustedes no van a poner, vea, así como hemos ido en orden, paciente de apariencia masculina de 29 años de edad. Ustedes van a expresarlo de la siguiente manera: paciente de apariencia masculina en la tercera década de la vida, pues porque estoy todavía en el filo de la tercera década de la vida. Y entonces ahí hacen ustedes un juicio de valor respecto a la apariencia. Por ejemplo, ustedes podrían decir, no, doctor, usted parece que tiene más de 29 años. Entonces, perfectamente pueden decir, paciente en la tercera década de la vida cuya edad aparente es mayor a la edad cronológica, o algo, una fórmula muy parecida, o su edad cronológica no coincide con la edad aparente porque es mayor. Aquí les hago la aclaración que cuando hacemos esta comparación de decir que no hay coherencia entre la edad aparente y la edad cronológica, hay que decir específicamente qué es lo que no nos concuerda, como decir se ve mayor o se ve menor. Entonces, para el caso, como les digo, podrían decir, yo soy un paciente masculino de tercera década de la vida cuya edad aparente es mayor a la edad cronológica. Ahora aquí vienen ya como la evaluación del aspecto, ¿no? Por ejemplo, he estudiado medicina, me he desvelado mucho y entonces probablemente por eso quizás me vea mayor el uso de la barba. Entonces, ese tipo de cosas van a ir dándonos digamos, la descripción de este apartado. Y como les digo, importante porque pues todo esto tiene un significado, ¿no? La profesión, los oficios, la genética, las experiencias de vida, eso va a depender y desde aquí vamos a empezar a describir. Luego vamos con el estado nutricional. Ya podemos usar cualquiera de estas tres palabras con normonutrido, desnutrido u obeso. En esta parte también lo vamos a complementar con el siguiente acápite, que es el estado de salud física. Vamos a describir si un paciente parece sano o parece enfermo. Aquí también hay un criterio de tiempo que podemos usar como decir, por ejemplo, es un paciente masculino en la tercera década de la vida cuya edad aparente no concuerda en la edad cronológica, obeso, por ejemplo, o normonutrido, que parece o de apariencia sana. En el caso que quisiéramos usar el especificador de que un paciente esté enfermo o de apariencia enfermo, podemos decir, por ejemplo, que es un paciente que parece que está crónicamente enfermo. Por ejemplo, ustedes ven un paciente con un cáncer avanzado, un paciente con una infección por VIH avanzada, y justamente en ese momento que ustedes lo están evaluando, pareciera que el paciente lleva años enfermo. Por ejemplo, si lo ven encamado, por ejemplo, si lo ven con malformaciones, con miembros perdidos. Entonces se dice un paciente crónicamente enfermo. O también, por ejemplo, ustedes ven un paciente que está muy limpio, muy ordenado, normonutrido,
pareciera sano, pero en el momento se le nota que está enfermo. Entonces ese es un paciente que está agudamente enfermo. También vamos a evaluar el vestuario en esta parte. Lo que vamos a tratar de evaluar o hacer un juicio de valores sobre si el vestuario es coherente con las costumbres sociales y culturales. Y aquí también debería agregar con el momento o el tiempo o la situación del día. Les pongo un ejemplo. Este, ¿Qué tal si uno de sus pacientes llega de traje, de saco y corbata y es la 1 de la tarde, está haciendo mucho calor, este paciente trabaja como albañil y nos llega de esa manera a la consulta, pero muy bien vestido? ¿Qué podemos intuir a partir de eso? En primer lugar, es un vestuario inapropiado en varias situaciones, por el tiempo, por el clima, porque no concuerda para nada con el trabajo del paciente y sobre todo porque tampoco concuerda con la situación. No es obligatorio que una persona vaya a nuestra entrevista psiquiátrica con traje y corbata. Pequeño comentario, y esto me recuerda mucho, por ejemplo, cuando uno hace la solicitud de la visa de los Estados Unidos o de cualquier país, mucha gente llega de saco, de traje, corbata, y esa no es lo habitual de su día, no es lo habitual de sus costumbres, no es lo habitual de su actividad laboral. Por tanto, se nota o como no es coherente con la situación. Les pongo este ejemplo porque justamente es lo que ustedes van a evaluar con el paciente. O sea, pónganle otra vez siguiendo ese ejemplo de la solicitud de visa. Por ejemplo, si ustedes fueran médicos, tal vez no se viera tan mal que fueran, por ejemplo, de traje y corbata o con un vestido elegante, pero no es la situación. Al final es un trámite administrativo y inclusive quizás pudiera ser digamos, coherente que llegaran con traje de turno, claro, sin gabacha, eso ya sería incoherente, a la evaluación a que llegaran vestidos de esa manera, o probablemente casual o con su corbata de la manera en que se vistan en el hospital, pero tiene que tener esa coherencia. Eh, bueno, creo que esto quedó claro, ¿verdad? Entonces, el vestuario, muy importante de evaluar, nos puede dar unas pistas acerca también del funcionamiento del juicio del paciente. Igual, quizás les voy a poner otro ejemplo. Imagínense ustedes también otro paciente que llega, es un paciente con trastorno bipolar y en lugar de llegar a la consulta, pues normal, pues como su día a día, ese día nos llega en sandalias, en calzoneta, en una camisa sin mangas y nos empieza a decir que viene para la playa, que lo van a llevar a un viaje. Entonces vamos evaluando este tipo de cosas, ¿verdad? No, obviamente no todos los pacientes tienen características como decirles que se salen mucho de lo que vamos a describir, pero algunos pacientes nos podemos dar todo el lujo de describir situaciones extrañas respecto al vestuario. Eso también es importante, la higiene corporal. Obviamente una higiene refleja un cuidado personal, pero una higiene defectuosa demuestra descuido, desinterés, falta de autoestima o enfermedades mentales. A veces es bien evidente el descuido de la imagen corporal. Vea, y por ejemplo, ven un indigente y ustedes lo pueden describir. Importante porque, por ejemplo, les llega un esquizofrénico de esa manera y ustedes podrían intuir que este paciente ha estado en dromomanía, o sea, que ha estado vagabundeando en las calles. Eso denota también que su familia o no lo puede controlar o no puede cuidarlo o lo descuida. Entonces son pues elementos importantes que van a tener coherencia con el resto de la historia clínica en algún momento. Vamos haciendo ese match, ¿verdad? También, por ejemplo, en el caso de una depresión, vamos a ver que digamos que la ropa no está planchada, que los dientes están sucios o amarillos. Entonces vamos viendo cómo el paciente se va descuidando a sí mismo. También para describir cómo es el estado del paciente, digamos un resumen de la tipología de su estado nutricional y de su biotipo, existen dos clasificaciones que le llamamos las tipologías. Estas tipologías, de hecho, son una creación de la psiquiatría para tratar de correlacionar el aspecto físico con ciertas signos, síntomas o enfermedades en psiquiatría. Esta es quizás la más utilizada, que es la tipología de Kretschmer, tal vez la habrán escuchado. Utiliza tres términos: pícnico, leptosómico
mesomorfo y un cuarto que es el término displásico. Por ejemplo, ven aquí en la imagen, el tipo pícnico son aquellas personas que tienden a engordar, que tienden a la obesidad. El tipo leptosómico, aquellas personas que tienden a la delgadez. El tipo mesomórfico, que es las personas que tienen, digamos, un normopeso y que tienden a generar músculo. Y el tipo displásico, que es aquellas personas que no podemos encasillar en una de estas categorías. Por ejemplo, una persona muy delgada, pero que tenga una barriguita, digamos, así bien puesta, o una persona gordita que tenga, por ejemplo, los pies delgaditos, las piernas delgaditas, piernas y muslos delgaditas y sus extremidades también. Entonces, displásico, porque pues el aumento de peso no es proporcional. Muy parecida a esta tipología de Kretschmer. Aquí otra vez el ejemplo. Pícnico, atlético, leptosómico. Está la tipología de Sheldon. La de Kretschmer es mucho más antigua. La de Sheldon, sí lo ven y con todo respeto, es una copia de la anterior. Este, pero pues aquí vemos el hablar de psiquiatría americana y psiquiatría europea, ¿no? Él da tres términos que son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y si ustedes se fijan, se correlacionan con los de Kretschmer. El ectomorfo es el delgado, básicamente lo que llamamos leptosómico en la otra tipología. Mesomorfo es musculoso, que en la otra tipología se le llama atlético también. Endomorfo, que es el que tiende a engordar, que en la otra tipología de Kretschmer se le llama pícnico. Ahora, aquí viene quizás la importancia de las tipologías y por qué le hacemos tanta hincapié, aunque esto no es algo que tenga una completa validez, pero sí son características que clínicamente y estadísticamente las observamos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con el endomorfo o el pícnico? Es alguien que tiene un cuerpo bastante blando, músculos que están como infradesarrollados, porque si se fijan, el porcentaje de grasa es bastante alto, pero los músculos no son muy desarrollados, el físico es bastante redondo, tiene dificultad para perder peso a pesar de las dietas y no gana músculo fácilmente. Qué importante con esta tipología, por ejemplo, se puede relacionar que ya hablando psicopatológicamente, que generalmente las personas con características endomorfas tienden a tener una socialización mucho mayor, a ser el centro del grupo, a llamar la atención. Y yo creo que eso ustedes lo han observado más de alguna vez. Por ejemplo, aquí vamos con manifestaciones de la conducta del endomorfo o pícnico. Tiene mucha orientación hacia la gente, bastante sociable, es una persona muy emocional. ¿No se han fijado que si ustedes ven, por ejemplo, un desorden en la cancha de un colegio, generalmente hay alguien gordito en medio, ya sea gritando, jugando, diciendo cosas, hasta peleando se podría hacer? Entonces, el flujo emocional pareciera bastante intenso en las personas con sobrepeso. Hay mucha orientación hacia la infancia y las relaciones familiares. ¿No se han fijado ustedes? Y también lo hacemos probablemente como un constructo social. Las personas con sobrepeso abrazan más, son más cariñosos, también mueven a la gente hacia que los abracen, hacen ese tipo de resonancia afectiva. También son muy comunicativos y fáciles de entender. Tal vez lo habrán notado en buen salvadoreño, como que fueran un poquito más chambrositos y como que también tuvieran un poco más de facilidad de palabra en comparación con otras tipologías. Claro que esto no es algo cerrado, sino que es algo, como les digo, bien observacional. El mesomorfo o somatotónico o también llamado atlético, pues estas características es una persona atlética con un cuerpo duro, fibroso. En las mujeres tienen forma de reloj de arena, en los hombres forma cuadrada o forma en V. El cuerpo es musculado, la postura es bastante buena. Ganan músculo fácilmente, eh, también ganan grasa muscular, pero menos en comparación al endomorfo o pícnico, pero un poquito mayor en comparación al ectomorfo. O sea, la grasa corporal está, pero se distribuye mucho mejor y, y no se acumula. De piel bastante gruesa y resistente. Las manifestaciones de la conducta, por supuesto, personas que tienen mucho interés por la corporalidad, en todos sentidos, en su propia corporalidad, en hacer ejercicio y también en
influir en la corporalidad del resto de la gente. No lo han notado, justamente este tipo de personas es el que dirían, amigo, vamos al gimnasio, levántate, corre, vamos a hacer bicicleta, vamos a escalar una montaña. Hay mucho interés por la corporalidad. Tiene una alta autoestima, o al menos eso lo parece, ¿verdad? Al menos en cómo funcionan. También son bastante sociables, pero en una manera diferente, y tienen mayor interés por las aventuras. Claro, su cuerpo, digamos, es más ágil y les permite desear o generar situaciones de mayor aventura. Por último, el ectomorfo, también llamado leptosómico, este paciente tiene dificultad para ganar peso y músculo, ambas, ¿vea? Para ganar tanto masa grasa como masa magra. Su cuerpo tiene una naturaleza bastante frágil, de pecho plano, frágil, delgado, pobremente musculado, de hombros pequeños. Vea, en las manifestaciones de la conducta generalmente asociamos esto a personas que tienden a interiorizar sus emociones, o sea, bastante callados, poco expresivos, con tendencia a ser bastante apartados, o sea, es bastante esquizoide. Generalmente tienen pocos amigos y son poco sociables. Como les decía, no es que estas tipologías sean así cerradamente que la gente sea de esta manera, pero tal vez si lo piensan un poco, es como estadísticamente muy frecuente que sean de esta manera. Ejemplo, vean un endomorfo, si se fijan, tiene desarrollo muscular, puede ganar masa muscular, pero no dejan el acúmulo de grasa. El mesomorfo ganan más masa muscular, también ganan grasa, pero pues no en las mismas cantidades ni se acumula. Y el ectosómico que le cuesta en todo sentido ganar tanto masa muscular como grasa en el cuerpo. También podemos evaluar con esto la imagen corporal. Recordemos que cómo un individuo se refiere a sí mismo y respecto a su cuerpo influyen muchos factores y también es un reflejo del funcionamiento del yo. Estos factores incluyen el concepto propio que se tiene de belleza, un concepto que también tiene que ver con aspectos familiares, expectativas familiares. Muchas veces hay pacientes que están criados en un entorno familiar que les exige mucho el concepto de belleza y probablemente los hace parecer insuficientes la mayor parte del tiempo. Sin embargo, para los ojos de otras personas no sea de esta manera, pero depende mucho de eso. Por el contrario, tal vez no tengan un contexto, digámoslo así, eh, donde los han hecho sentir menos y entonces la autoestima funciona mucho mejor, o al extremo también de tal vez no tener características atractivas o interesantes, pero el entorno familiar les ha dado un concepto de belleza que les ha funcionado bastante bien. También depende mucho de la experiencia en la adolescencia, las amistades, la autoestima, los medios de comunicación. Eh, Poniéndoles un ejemplo en cuanto a adolescencia y amistades, muchas veces la comparación con el resto del grupo hace que las personas tengan cambios en cómo valoran su imagen corporal. Eh, eh, Quizás poniendo un ejemplo, han visto, por ejemplo, en las películas como generalmente hay, al menos en las películas estadounidenses, siempre hay grupos de personas atractivas o las populares, grupos de personas menos atractivas, como por ejemplo en comparación a, digamos, la persona principal del grupo de las populares, el resto pareciera siempre como que estuviera como por detrás en cuanto a atractivo y no se les puede evaluar por separado, al mismo tiempo que en el grupo de las personas no populares parecerá siempre haber una persona como más atractiva y generalmente de ahí se generan el argumento de muchas películas y esa movilidad social, llamémosle, dentro de la escolaridad, pues eso pasa, por supuesto, como por ejemplo una persona, digamos, respecto a otra es menos atractiva, entonces la valoración general es que es una persona poco atractiva cuando probablemente no lo sea. También el rol de los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, recientemente se ha hablado mucho del cambio de imagen de la actriz y cantante mexicana Dana Paola, como por ejemplo en la serie, yo estoy seguro que saben de qué hablo, en la serie esta Élite, pues jugaba con su sobrepeso y a pesar de eso eh, era una de las actrices principales considerada dentro de la misma
serie como atractiva y popular, y a raíz de las críticas que genera el leve sobrepeso que vemos en la serie, pues la actriz hizo un cambio radical y hoy pues está en una situación de peso muy diferente. De ahí que se empieza a intuir que habrá hecho esta persona para hacer ese cambio radical. Solo podríamos decir, esperemos que hayan sido pues conductas sanas. Sin embargo, vemos como comentarios y medios de comunicación, en este caso actuando directamente con una persona famosa, de verdad pueden hacer cambios en la imagen corporal y cómo también nosotros podemos valorar la imagen corporal de las terceras personas a partir de los medios y de la opinión de la sociedad. Ahora con lo que cerramos la descripción del aspecto y que es bastante importante también para lo que vamos a interpretar en este acápite del examen mental es la conación y las observaciones específicas. La conación es la palabra que nosotros ocupamos básicamente para describir la actitud hacia el entrevistador. Esto incluye la volitud y el nivel de energía de la conversación. ¿A qué me refiero con esto? También la actitud hacia la entrevista y hacia la persona es algo que se describe en el aspecto. Por ejemplo, en la volitud y en el nivel de energía nos referimos a la voluntad que tiene el paciente respecto a la entrevista. Por ponerles un ejemplo, hay términos que podemos usar para la volitud como abulia, normobulia, hipobulia, hiperbulia. Bulia con B grande, por cierto, aunque hablamos de voluntad. Hipobulia significaría que el paciente está como cansado, como desinteresado, probablemente ya sea por la conversación o por su estado de ánimo, pero vemos ese pequeño desinterés, esa disminución del nivel de energía. Esa disminución del nivel de energía puede ser todavía mayor y usamos el término de abulia, o sea, no hay nada de voluntad de participar de la entrevista y eso también es algo que hay que describir. Esa falta de voluntad pudiera ser, por ejemplo, nuevamente un estado depresivo profundo o podría ser un estado psicótico de total desinterés hacia la entrevista. También es el término hiperbulia, que es una energía mayor hacia la conversación. Por ejemplo, un paciente con un trastorno bipolar va a querer hablar más y más rápido, se va a fijar mucho, va a meterle mucha energía al paciente. Y como les decía, la actitud hacia el entrevistador, por ejemplo, ustedes pueden describir si el paciente los observa demasiado, si el paciente les coquetea o es seductor o seductora, es importante de describir porque es algo muy inapropiado dentro de una entrevista. Entonces se describe. Si el paciente retira la mirada y trata de evitarlo, probablemente lo veamos en los psicóticos, o por el contrario, el paciente presta mucha atención. El caso, por ejemplo, de los bipolares en fase maníaca son pacientes muy hiperprosexicos, o sea que prestan mucha atención. Y entonces ahí lo describen. ¿Cómo ven esto? Por ejemplo, el paciente les dice, ah, doctor, qué bonito sus lentes, qué bonito su camisa, qué bonito, ah, doctor, usted es bien alto. Eso significa que está prestándoles mucha atención y descargando un gran nivel de energía hacia la entrevista. Entonces, la conación. Luego tenemos observaciones específicas que podemos hacer, que son aquellas cosas que sobresalen durante la entrevista. ¿Qué tal que el paciente durante toda la entrevista no haya soltado un PlayStation portátil, a pesar de que les haya colaborado con toda la entrevista? Eso se describe. ¿Qué tal que el paciente por ejemplo, si de pronto haya parado la entrevista, haya salido corriendo al patio, dado 2 vueltas y regresado? Pues se describe. No crean que no pasa, te lo digo porque son cosas que pasan, que me han pasado. También están los impulsos mórbidos. ¿Se acuerdan de las compulsiones? Lo dije en la clase anterior, como una idea obsesiva que nos genera malestar está acompañada de una compulsión o un acto que la libera. Vea, el ponerles el ejemplo, a mí me genera ansiedad la idea obsesiva de estar sucio, entonces me baño, ese es el acto compulsivo. Pero también existen los impulsos mórbidos, muy parecido a un acto compulsivo, solo que estos no llevan la idea obsesiva de por medio. Que pudiera ser, por ejemplo, un impulso mórbido? Por ejemplo, ¿qué tal un paciente que durante toda la entrevista esté alándose la oreja constantemente? No hay una idea detrás de ese movimiento, de ese gesto, no es una compulsión, porque no hay idea obsesiva, sino que es un impulso mórbido. También podemos evaluar los gestos, podemos decir que el paciente gesticula con las manos, las mueve, que el paciente tiene, por ejemplo, mucho amaneramiento a la hora de hablar o que es bastante exagerado
Se pueden usar términos como dramático, como victimizado. Todo esto cabe dentro de los gestos, como que es exagerado. Por ejemplo, ustedes lo describen, ustedes le preguntan algo y el paciente o la paciente responde como un ¡Ah, doctor! O sea, eso se evalúa durante los gestos, la gesticulación. Bien, ahora para este es el acápite final, bueno, casi al final, voy a dar unos pequeños tips para poder interpretar al aspecto, para que vean cuál es la importancia de describir este acápite lo más detalladamente posible y hacer un buen registro que vaya en concordancia con toda la historia clínica. Justamente me imagino que se han de estar preguntando cómo ayuda a describir la apariencia del paciente para su evolución. Lo dije en algún momento, primero para evaluar los extremos, por ejemplo, un diagnóstico específico podría resultar bastante evidente en sí mismo a través del aspecto. Por ejemplo, vemos un hombre desaliñado que viste diferentes capas de ropa bastante absurda y no combinada, pudiera padecer de esquizofrenia, hasta que se demuestre lo contrario o por un trastorno bipolar. Entonces, podemos evaluar diferentes cosas del funcionamiento yoico, por ejemplo, la autoestima. ¿Se preocupa el paciente por su apariencia? Vamos a comparar estas dos situaciones. El paciente era un hombre con ligero sobrepeso, de cabello negro, rizado, revuelto, que vestía pantalones de mezclilla que no eran de su talla y una playera tan ajustada que su estómago sobresalía sobre el cinturón. Ahora vemos otro ejemplo. El paciente era un hombre flaco que aparentaba menos años de los 47 que tenía, con un estilo de cabello corto y a la moda, una camisa de botones planchada, pantalones de mezclilla nuevos y mocasines pulidos. Primero vemos a un hombre bastante descuidado y con vestimenta inapropiada y luego tenemos un hombre que se cuida mucho a sí mismo, incluso más de lo que su edad le exige socialmente. Entonces, estos dos pacientes, ambos fueron diagnosticados con depresión. Uno lo diagnosticamos por su desinterés hacia sí mismo y otro pareciera que está compensando, no haciendo un mecanismo defensivo de formación en lo contrario para manejar su depresión. Por supuesto, aunque con estilos diferentes tienen el mismo diagnóstico, pero eso también nos lleva a que tienen distintos tratamientos y no solo a lo farmacológico, sino que también al abordaje psicoterapéutico va a ser totalmente distinto. Este paciente probablemente necesite una activación conductual y este otro paciente necesite más bien una psicoterapia más psicodinámica. También el aspecto es una declaración personal. Por ejemplo, ¿qué dice la apariencia de un paciente? Algo sobre sus intereses, actividades y actitudes. Les pongo otros dos ejemplos. Entra un paciente al consultorio con un uniforme de electricista con su nombre cosido en el bolsillo. De entrada podemos intuir que este paciente pues es electricista. Pero ¿qué tal si nos llega de esa manera y no trabaja en eso? Nos dice que es médico, vea, no concuerda con la declaración personal. En un segundo ejemplo, un paciente usa una playera, una camiseta con el eslogan, todos los días me veo obligada a añadir a un nombre a la lista de gente que me hace enojar. Ya una declaración pública de cómo son sus relaciones interpersonales y cómo es su valoración hacia el resto de las personas. Esto es lo que les mencionaba de las observaciones específicas, y todos los aspectos memorables traten de describirlos, todo lo que salte a la vista del paciente. Por ejemplo, no está mal decir que una mujer es particularmente muy atractiva o un hombre, anótelo en vista también del nivel de belleza, también es relevante para la opinión personal. Sin embargo, todavía es bien característico que es bien raro que se describa que una persona es fea, porque eso implicaría también que le desagrada. ¿A qué se refiere esto? También como nosotros hacemos un juicio de valor de la gente, habla de nuestra propia resonancia afectiva con el paciente, las contratransferencias. Entonces, por ejemplo, describir a un hombre o una mujer como muy atractivo habla de lo que para nosotros es la valoración personal de lo atractivo y describir a alguien como feo también habla de nosotros respecto hacia esa persona nos desagrada. Entonces son como, hablemoslo así como si en el papel hiciéramos pequeñas agresiones, dando características negativas, sin embargo, es algo que deberíamos hacer. En lugar, pero aún así hay que describir todos estos aspectos desagradables. Por ejemplo, se puede hacer de esta manera. El paciente era un hombre de tamaño promedio cuyo rostro era redondo, cubierto de acné, calvo, a excepción de unos cuantos cabellos negros y engrasados a ambos lados de su cabeza. Sí, describiendo aspectos negativos.
Siempre en las observaciones específicas podemos, por ejemplo, este relato tenía cabello castaño, ensortijado, corto, su ojo izquierdo estaba evidentemente desviado hacia la izquierda, lo que infundía una apariencia un poco incómoda. Sí, se puede describir. La sugerencia aquí que es cuanto más viva sea la descripción, la anotación, eh, esto hace que pues nosotros tengamos más idea del paciente. También es útil que ocupemos el tiempo de la libre expresión para hacer estas anotaciones. En lo que el paciente nos está hablando de muchas cosas, nosotros podemos estar evaluando el aspecto y empezar a poner un par de citas o notas en nuestra libreta para poderlo recordar. Créanlo o no, después recordar el aspecto de las cosas más difíciles a pesar de toda la atención que se le pone a un paciente. Probablemente focalizamos la atención más en su historia que en su aspecto, por eso es importante ir registrando. Hay comentarios sobre el tamaño y la complexión como color de cabello, estilo, cantidad, vello facial, características faciales, etcétera. Les dejo algunos términos con lo que pueden usar para describir la apariencia. Ahí le ponen pues pausa, ve, ahí los leen despacio. Solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, podríamos mencionar sobre el cabello que está calvo, quedándose calvo, rapado, que tiene el cabello corto, largo, a la altura de los hombros, corte soldado, liso, ensortijado, ondulado. Hablando de los ojos, vea si hace buen o mal contacto visual, si pareciera desconfiado, si su mirada es penetrante, si es fija, si es dilatada, si es decaída. Eh, los movimientos, por ejemplo, no tiene movimientos anormales, las rodillas están temblorosas, tiene tics en el rostro, se muerde los labios constantemente, se pellizca los labios, parece que tiene tremor, o sea, temblor. La ropa, usa ropa casual, limpia, apropiada, profesional, son términos, si ustedes se fijan que se pueden ocupar, todos son adjetivos que les ponemos a las personas. Entonces, hoy sí, para cerrar algunos ejemplos de cómo se describe el aspecto, pedí aquí a los residentes del policlínico que nos ayudaran. Por ejemplo, miren este aspecto, una paciente femenina en la sexta década de la vida, o sea, como de 50 años, cuya edad aparente corresponde con la edad cronológica, cabello claro y ordenado, tez trigueña, vestida con ropa hospitalaria, o sea, que está ingresada, está ordenada, con buen arreglo personal, establece contacto visual con el entrevistador de biotipo endomorfo, o sea, tiene sobrepeso, colabora con la entrevista, sigue indicaciones y durante la entrevista presenta la habilidad al llanto, o sea, que ha llorado. Claro que se pudo haber descrito más acá, pero es un ejemplo de cómo se describe. Veamos otro ejemplo. Paciente femenina en la cuarta década de la vida, o sea, tiene 30 años, cuya edad aparente coincide con la edad cronológica de estatura media, tez trigueña, cara simétrica y alargada, ojos grandes y cafés, presencia de ojeras, o sea que quizás no duerme, cabello café, largo, sujetado y ondulado, descuidada en su arreglo personal. Probablemente esta paciente tenga depresión y no duerme y pues también descuida su arreglo personal. Con ropa de hospital limpia y ordenada, utilizando anteojos, los cuales se quita y se pone durante la entrevista. Su voz es bastante aguda, de moderada intensidad y se encuentra en sedestación en su unidad, o sea, está sentada durante toda la entrevista en su cama. La relación médico-paciente es poco colaboradora a la entrevista. Miren qué curioso, parecerá que con lo descrito, pues no hay mayor problema con la entrevista. El entrevistador nos ha dado bastante detalles, pero ya en la relación médico-paciente podemos ver que fue poco colaboradora. También es importante describirlo porque si al caso nuestra historia clínica es, digamos, pobre en datos o el examen mental es pobre en datos, también es aclarando aquí que porque el paciente o la paciente no colaboró. También por eso la importancia de describir la actitud hacia el entrevistador. Bueno, esta fue la clase de la psicopatología del aspecto. No sé si tienen preguntas o comentarios. Me gustaría que los dejaran en la plataforma virtual y nosotros pues los les sacamos la duda que tengan. Nuevamente, pues gracias por la atención. Recordarles que traten de tener responsabilidad respecto a esta asignatura. Las clases ahí están y para lo que ustedes necesiten, pues estamos a sus órdenes, tanto mi persona como el resto del departamento que les colabora con los laboratorios y los exámenes. Pasen feliz día, chicos.